Ok, jóvenes, el día de hoy vamos a ver nuestro bloque número 5 que lleva por título Biodiversidad y Preservación. Estamos viendo el temario que deberán ustedes pasar a su libreta. Recuerden que debemos de pasar esta información en la libreta. Y bueno, entonces vamos a comenzar con el tema. Vamos a estar viendo los temas de virus, clasificación de los seres vivos, características generales e importancia social, económica y biológica de los reinos de los seres vivos y vamos a ver qué son las especies endémicas y cuáles son las especies en peligro de extinción. Entonces, recordando que ustedes tienen que tomar apuntes de esta clase. Vamos a comenzar. Bueno, el primer tema que vamos a revisar el día de hoy es virus, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de virus, el día de mañana estaremos haciendo nuestra práctica de laboratorio y el día miércoles concluiremos este tema. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es el significado de virus. Básicamente, el virus es una identidad biológica, ¿sí? Infecciosa, capaz de multiplicarse, pero solamente dentro de las células de otros organismos. Es decir, el virus no puede reproducirse por sí mismo, como hemos visto durante todo este semestre, cuando hablamos de reproducción, él no tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo, requiere de un hospedero para hacerlo. Y los hospederos para que un virus se pueda reproducir son las células, es decir, debe de introducirse en una célula para poder reproducirse, de lo contrario no podrá hacerlo. Y bueno, cuando empezamos a hablar del temario, ustedes vieron virus y luego la clasificación de los seres vivos. Bueno, pues los virus no son considerados seres vivos. Entonces vamos a ver por qué no son considerados. Si ustedes recuerdan un poco de cuando vimos la teoría celular o los postulados de la teoría celular, hablábamos de 4 postulados que requieren todos los seres vivos tengan para poder ser considerados seres vivos. Pues los virus no lo tienen. ¿Por qué? Porque no tienen una capacidad de reproducirse por sí mismo y no tiene otro de los postulados que habíamos visto que son características fisiológicas eh, per se o de sí mismas de una célula. Y ahorita vamos a ver esas características que no poseen estos seres. Entonces, bueno, aquí nos dice la presentación justamente eso, que no se les considera seres vivos, que son acelulares. ¿A qué se refiere con eso? A que solamente contienen ácido nucleico y proteínas, es decir, no tienen organelos, ¿sale? Cuando nos hablan de ácido nucleico, estamos hablando de esta cadena, ¿sí? De nucleótidos que permiten la reproducción celular. En el caso de los virus, vamos a ver que tienen ácidos nucleicos o ácidos ribonucleicos como material genético, ¿ok? Es decir, tienen su material genético que puede ser un ADN o un ARN, ¿ok? Y proteínas. Las proteínas son importantes porque, bueno, estas protegen, ¿sí? A los virus y también acuérdense que las proteínas pueden transportar información. Ok, solamente pueden realizar una función de reproducción. Sí, es lo único que pueden hacer, es decir, no tienen un proceso metabólico porque al que no tener organelos, pues no tienen mitocondria, que es importante, por ejemplo, en los seres animales para un metabolismo, es decir, no tiene proceso de metabólico, solamente se pueden reproducir, pero para que puedan reproducirse requieren de un hospedero que son las células, ¿ok? Son considerados parásitos, ¿por qué? Porque necesitan de otros seres para poder reproducirse y para poder sobrevivir y fuera de una célula se les llama viriones. Es decir, vamos a hablar de un virus cuando éste se encuentre un virus se encuentre dentro de una célula, pero si el virus está solo, se le considera virión, es decir, no se llama virus, sino virión. Entonces, continuamos. Perdón, ahora vamos a ver su estructura. Ok, ¿cuál es la estructura del virión? No hablando como virus, porque como les comenté anteriormente, para que sea virus requiere de estar dentro de una célula. Bueno, pues los viriones tienen algunas características morfológicas importantes. Primero, tiene un genoma vírico, es decir, que va a tener la información de herencia o su información genética que puede ser ADN o ARN. Nunca va a tener simultáneamente ADN y ARN en su sistema, como por ejemplo los seres vivos, ¿no? Que habíamos hablado que, bueno, tienen ADN, pero también tienen ARN
que ambos tienen su función específica. En este caso, o tiene ADN o ARN como material genético, ¿ok? Ahora, luego nos dice que tiene algo que se llama cápsida, que es una cubierta proteica que los protege y así aísla al genoma vírico. Por eso decíamos que tiene proteínas, porque la proteína lo que hace es encapsular, ¿sí? O cerrar el paso de lo externo hacia adentro de ellos, que lo que podría generar es un daño en su genoma. Acuérdense que, por ejemplo, en las células procariotas o eucariotas, ¿sí? Está embebido en algo nuestro material genético. En el caso de los virus no, y por eso requieren de esta cubierta de proteínas. Tienen una envoltura membranosa, ¿sí? Que es una capa lipídica que permite que la célula infectada por el virus pueda ser compatible y pueda pasar la información, ¿sí? Y facilita la infección de otras células de la misma familia. Esto quiere decir que algunas tienen una envoltura membranosa, ¿sale? Que está conformada por lípidos, pero esta membrana, o esta envoltura membranosa pertenece a la célula que fue, infectada, ¿sí? Porque acuérdense que las células tienen una bicapa lipídica, ¿sale? Entonces a veces esta capa que protege al virión es parte de la capa membranosa que protegía a la célula, ¿ok? Y bueno, no todas presentan esta capa membranosa, algunas son desnudos y algunos con envoltura. Entonces hay una pequeña clasificación donde tenemos algunos virus que son desnudos, que no tienen esta membrana lipídica, y algunos que sí tienen esta, que se les conoce como virus con envoltura. Ok, aquí lo que estamos viendo son lo que mencionamos de la estructura, su ácido nucleico, ¿sí? Su ácido nucleico que está dentro, fíjense, aquí lo tenemos, que puede ser ADN o ARN, su cápside, que son las proteínas que lo están cubriendo, ¿ok? Y este, por ejemplo, no tiene su envoltura, es decir, este es desnudo, pero este no es desnudo, sí tiene su envoltura, ¿sale? Que la envoltura dijimos que era esta capa membranosa. Ahora, básicamente los que estudian los virus, pues son los virólogos, ¿sí? La virología es una rama de la biología que, bueno, se encarga de estudiar a los virus, y el nombre virus fue propuesto por Louis Pasteur en 1884 y significa veneno. ¿Cuál es el origen de los virus? Hay algo llamado teoría regresiva, que es una teoría que explica cómo es que se generaron los virus en la naturaleza, y básicamente se cree que fueron parásitos intracelulares, es decir, dentro de las células, que perdieron algunos genes necesarios para su replicación. Es decir, ellos no tenían este proceso de replicación que tienen las células normalmente. Acuérdense, la replicación del material genético, ¿sí? Cuando vimos la replicación del ADN, que llega, se desenvuelve la doble hélice y entonces se copia el material genético, ¿sale? Entonces perdieron esa capacidad de replicación, y por eso ahora dependen completamente de las células para poder reproducirse, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando se reproduce una célula se replica el material genético, es decir, se copia a otra célula, y esta lo perdió. ¿Por qué? Porque se cree que como eran parásitos no requerían ya de que ellos hicieran ese proceso, y bueno, a través de una mutación, hablando de evolución, perdieron esta capacidad, y aquellos que ya no podían replicarse no lo necesitaron, porque al estar dentro de una célula, ¿sí? Se seguían reproduciendo. Por eso actualmente no tienen como por sí mismos este proceso, sino requieren de una célula para poder reproducirse. Y bueno, ¿cuáles son los efectos producidos por los virus? ¿Sí? Se divide en tres escalas principalmente. Tenemos citocida, latente y de transformación. Estos son los efectos que puede generar un virus a nivel celular. El citocida nos dice que es cuando se produce la muerte de las células, es decir, cuando se introduce este virus, ¿sí? Y daña tanto a la célula que ésta muere. ¿Sí? En este caso puede ser porque, bueno, el virus, una vez que entra en la célula, se empieza a reproducir, y una vez que se ha reproducido lo suficiente, se va a liberar. ¿Cómo se va a liberar? Explota la célula para liberar los virus. Así es como muere la célula. Luego tenemos latente, que no se puede producir un daño visible inmediato, pero puede alterar algunos periodos en el organismo. Estos son los virus lentos. Quiere decir que pueden reproducirse de forma lenta, ¿sí?
y entonces van a atacar a nuestro organismo poco a poco. Ahorita vamos a ver qué enfermedades pueden producir los virus, ¿sale? Después tenemos la transformación. Cuando estos causan algunos cambios notables en las células cuando las infectan, tanto morfológicamente como fisiológicamente. Es decir, cuando entra este virus, va a ir modificando pues el funcionamiento de nuestra célula y puede generar tumores. ¿Cómo es esto? Pues requiere de reproducirse, como habíamos comentado anteriormente, dentro de una célula, y entonces a veces los virus copian la información genética de la célula. Al hacer esto, acuérdense que durante el proceso de replicación de las células pueden generarse mutaciones. Entonces, los virus pueden generar mutaciones en el código genético de las células, generando algunas otras enfermedades. Por eso nos dice que puede transformar nuestro sistema. Ahora, clasificación de los virus. Tenemos los virus dermatrópodos, los neumotrópodos y los neurotrópodos, ¿sale? Que son tres clasificaciones importantes bueno, se han dado para poder clasificar a los virus dependiendo qué zonas, ¿sí?, de nuestro organismo pueden afectar, no solo en seres humanos, sino en otros seres vivos. Por ejemplo, tenemos los virus dermotrópodos, que son los que producen lesiones, como el dermo de la dermis, es decir, de la piel, ¿sale? Y de algunas mucosas, como ¿qué virus pueden ser? La viruela, el sarampión, la rubiola, la varicela y el herpes. Son virus, ¿sale?, que pertenecen a esta clasificación. Después tenemos los neumotrópodos, que son aquellos que pueden producir enfermedades respiratorias, como la gripe, neumonía o resfriado común, ¿sale? Dentro de los neumotrópodos vamos a encontrar al virus, ¿sí?, causante de los problemas que estamos teniendo actualmente para nuestras clases, que eso es el COVID-19, que pertenece a un grupo llamado SARS, ¿sí? Es un grupo de virus que entra en la clasificación neumotrópodos porque afectan al sistema respiratorio. Y finalmente tenemos a los neurotrópodos, que son aquellos que van a afectar nuestro sistema neurológico, que pueden afectar tejidos nerviosos, y alguno de ellos puede ser la poliomielitis o la rabia, ¿sale? Estas enfermedades son causadas por virus que afectan tejido nervioso, ¿ok? Y bueno, finalmente lo que estamos viendo aquí es cómo se puede clasificar también los virus por su estructura morfológica. Aquí estamos viendo, por ejemplo, del lado izquierdo, aquellos que no tienen una cubierta lipídica, es decir, no tienen esta membrana, ¿sale? Son desnudos. Tenemos aquellos que tienen ADN de cadena simple, como el parvovirus, que es una enfermedad que, por ejemplo, es común en perros. Algunos que pueden, en lugar de, que aparte de que no tienen su cubierta lipídica, no tienen ADN, sino tienen ARN, y aquí está su nombre, ¿sale? Aquellos que tienen cadena doble, si vemos en la parte de arriba dice cadena simple, es decir, que solo tiene una hélice, no tiene la doble hélice el ADN. Acuérdense que el ARN solo tiene una hélice de por sí. Bueno, y luego aquellos que tienen cadena doble, pero siguen sin la cubierta lipídica, ADN y ADN, ¿sale? Y aquí vemos otros tipos de virus, y aquellos que tienen ARN sin cubierta lipídica, luego tienen aquí ARN, ¿sí?, de cadena, es decir, cuando dice más es que pueden tener más de una cadena de ARN, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ARNs, ¿sale? Con cubierta lipídica, luego algunos que solo tienen una cadena de ARN, es decir, solo tienen una ARN, y con cubierta lipídica, aquí están los tipos, y ADN con doble cadena y con cubierta lipídica, aquí están los tipos, ¿sale? Entonces estas son como las clasificaciones que podemos ver de los virus, ¿ok? Cuando decimos que doble cadena, bueno, no doble cadena, más de una cadena de ARN, no estamos hablando de una doble hélice, porque el ARN no tiene doble hélice. Estamos hablando de que pueden haber más de 2, 3 o 4 hebras de ARN dispersas ahí, ¿ok? Y bueno, aquí les estoy poniendo en estas imágenes, esto no es para que se lo aprendan, esto sí no, algunas de las enfermedades causantes por los virus, ¿sale? Que están aquí.
Y aquí están otras de acuerdo a la clasificación que vimos acá, ¿sale? Estos son los virus. Ahora, vamos con las actividades del día de hoy. Nuestra actividad número 25 es que yo les voy a poner un video en Edmodo sobre los virus están vivos, ¿sale? Es un videíto muy animado para que también complementen con la información que les estoy dando y deben de contestar estas preguntas en la libreta. Aunado a eso, su tarea número 19 es que investiguen un uso beneficioso del virus en la medicina. Es decir, vamos a buscar cómo los virus pueden ser buenos. Eso sería todo por el día de hoy.